Ustedes que vinieron a esta parroquia, la Ascensión del Señor, estamos en el 31º domingo del tiempo ordinario y quisiera quedarme en las propuestas que nos hace la Iglesia en estas lecturas de Sabiduría 11:22 al 12:2, luego el Salmo 145, Señor, tú tienes compasión de todos porque lo puedes todo, y de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta 1:11, 2:2, y la lectura de San Lucas 19:1-10. Solo quisiera quedarme con la primera lectura y el Salmo, porque yo creo que nosotros como creyentes no podemos ser incautos al leer unos textos como estos o no tener una capacidad reflexiva frente a los estudios que poseemos o la formación occidental que poseemos. Un elemento que tenemos los occidentales es que tenemos la capacidad de reflexionar, de pensar, de analizar si lo que se nos está diciendo o proponiendo tiene fundamento o no. Es un elemento esencial dentro de la religión hoy. Nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que lo que leemos en las Sagradas Escrituras o lo que se nos propone en la predicación o en la propuesta catequética o en la evangelización tiene lógica o no tiene. Partamos de lo siguiente. El libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría se escribe alrededor del año 50 a.C. Es un texto, por ejemplo, que las iglesias, o que se llaman sectas, o yo las llamo sectas, o estos grupos pseudocristianos, no tienen en sus Biblias. Ellos tienen 66 libros y no poseen el libro de la sabiduría porque es escrito completamente en griego. Y ellos asumen el canon palestinense, que en el momento no se los puedo explicar, donde ellos hacen un corte de los textos que son escritos en griego. Ellos hacen ese corte y no aceptan esos libros como sagrados. Entonces ellos el libro de la sabiduría no lo tienen dentro de sus textos. Nosotros sí lo tenemos porque nosotros no nos guiamos por el canon palestinense, sino por el canon de Alejandría. Y este texto de la sabiduría que está en esa apocalíptica judía y en esa época que se llama la intertestamentaria, aquí dice que Dios tiene compasión de todos, que Dios perdona o pasa por encima de los pecados del pueblo. Pero si usted hace el siguiente ejercicio, usted se confunde. Léase el Antiguo Testamento. Aquí dice, Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios sabe nuestra situación y perdona nuestros pecados. Bien, pero si yo me siento a leer el Antiguo Testamento, yo no descubro eso. ¿Yo qué descubro en el Antiguo Testamento? Un Dios vengativo, castigador, aplastante, un Dios que todos los pueblos que atacaron a Israel los acabó. Y cuando el pueblo de Israel se portaba mal, le hacía ver el diablo en pelota, los sacaba hacia Babilonia, les hacía pues que les mataran sus intelectuales, que les mataran sus sacerdotes, les quitaba el culto, porque el pueblo no se comportaba como él quería que se comportara. Entonces, todos los pueblos que atacaron a Israel, él los acabó. Y cuando el pueblo de Israel se portaba mal, él los aplastaba también. ¿Dónde está esa misericordia, esa compasión que aquí dice? Yo no la veo. Yo no la veo. Si yo leo, y es que háganlo, yo aquí no me estoy inventando nada. Si usted se lee el Antiguo Testamento, es muy difícil que usted encuentre un Dios misericordioso. Es un Dios fuerte, tanto que le dicen Shabbat Sebaot, es decir, el Dios de los ejércitos. Es un Dios vengativo, fuerte, aplastante, celoso. Bueno, pero no tenemos solo ese texto, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta un Dios diferente, presenta un Dios cercano, comprensivo, misericordioso, que en verdad pasa por encima de los pecados. Pero ¿cuál es la característica del Nuevo Testamento? Es que aquí ya tenemos al Hijo encarnado. Ya está, su único Hijo está encarnado.
encarnado. Y ahí es donde nosotros no podemos perder de vista. Dios en sí mismo no nos puede entender. Por eso mire lo que dice este Salmo 145. Si nosotros analizamos el Salmo 145, no tiene lógica. Pero si lo vemos desde el cristianismo, sí tiene lógica. Es decir, lo que acabamos de decir: Señor, tú tienes compasión de todos porque lo puedes todo. Eso es imposible. Si no fuera por Jesús, esto no se lo puede uno creer. Dios no puede tener compasión de nosotros porque Él no entiende nuestra situación. Él no es humano, Dios no es humano. Dios no sabe qué significa trabajar, Dios no sabe qué significa frustrarse, Dios no sabe qué significa que lo traicionen. Y como Él no sabe eso, no nos conocería. Solo sabe lo que significa uno levantarse, luchar, trabajar, lo que nos pasa cuando nos enfermamos, las decepciones de la vida, porque su Hijo se encarnó. Y no solamente se hizo hombre y asumió una carne tal cual, sino que muere en esa cruz y resucita, y hoy está sentado en cuerpo y alma al lado de su Padre para lograr lo que hoy nosotros gozamos, la comprensión de Dios. En otras palabras, si usted quita al intermediario que es Jesús, es imposible que Dios pueda entendernos. Y por eso es lo que leemos en el Antiguo Testamento: un Dios castigador, un Dios aplastante, un Dios poco misericordioso. ¿Por qué? Porque no hay quien le interprete la realidad humana. Pero cuando su Hijo se encarna, muere en la cruz, resucita, y como decimos en el Gloria, está sentado a la derecha de Dios Padre, entonces ya Él no castiga, ya Él no maltrata, ya Él no nos hace tanto daño, o mejor dicho, no es que nunca nos hace daño, porque ya su Hijo está constantemente interpretándole nuestras necesidades. ¿Ve usted lo hermoso del cristianismo? Si no existiera un intermediario, sería imposible que Dios nos escuchara. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes que lo que nosotros tenemos, lo único que tenemos son los sacramentos. No hay otra forma de salvar a la gente. Y yo no sé si ese muchachito o si la persona que se bautice va a ser cristiana o no. Eso yo no sabría decirlo. Pero lo que yo sí tengo que tener en cuenta es que le tengo que brindar la posibilidad de la salvación. Sea católico o no lo sea, yo no puedo responder por eso, pero que esta persona entre en el misterio de Dios, para que cuando mañana le habla a Dios, Dios lo escuche en Jesús. Esa es la importancia, porque Dios no nos escucha directamente. Por eso es urgente que ustedes y yo evangelicemos a nuestra gente y sobre todo enseñemos a nuestras personas a reconocer que Dios no nos ve solo porque somos criaturas. Dios nos ve porque nos metemos en el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios solo lo adquirimos a través del sacramento del bautismo. Por eso nosotros tenemos que insistir mucho en que nuestra gente adquiera la cercanía con Jesús, porque no existe otra forma de comunicarnos con Dios. Dios no tiene misericordia de nosotros sino a través de su Hijo. Dios no entiende nuestra humanidad sino a través de su Hijo. Por eso no podemos dejar que las personas hoy estén creciendo sin el sacramento del bautismo, o estén creciendo con unas ideas raras que no, yo le puedo hablar a Dios y Dios me escucha. No, eso no es verdad, eso no es cierto. Eso desde la filosofía, desde la racionalidad, eso no es cierto. Solo tenemos la misericordia de Dios por Jesús. De resto, Dios no nos escucharía. Yo no sé usted que está ahí sentado de pies, qué estará pensando, pero yo me siento muy contento por ser católico y por tener los sacramentos. Yo siempre le digo a mi mamá que gracias por haberme bautizado y por haber nacido en esta iglesia católica.
Yo sé que ella ni mi papá sabían bien lo que hicieron con nosotros cuando nos bautizaron, pero ya uno que conoce esta iglesia y que es una plenitud del deseo humano para comunicarse con la deidad, nosotros tenemos que reconocer que estamos donde tenemos que estar, porque también pudiéramos estar en un garaje levantando las manos, amén, aleluya, subiéndonos por las paredes, bajándonos por las paredes, pero eso no sirve para nada. Sí, amén, aleluya, y lloran y gritan y patalean, pero eso no sirve para nada, y para nada es para nada, porque no tienen los sacramentos. No hay forma de comunicarnos con Jesús, y si no nos comunicamos con Jesús, no nos ve el Padre. Ve la tarea tan brava que tenemos ante musulmanes, ante judíos, ante mismos cristianos que dicen unas ideas que son insostenibles, y que por eso ustedes y yo, cuando leemos estos textos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Sí, porque nos creó. No. Dios tiene misericordia de nosotros es porque su Hijo le interpreta nuestra realidad. ¿Y cómo nos incorporamos a su Hijo? A través de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía y el sacramento del bautismo. Cuán importantes son esas realidades, y qué maravilloso es que ustedes y yo podamos venir cada 8 días a misa y que Dios nos escuche nuestros problemas y dificultades, sabiendo que tenemos estos maravillosos sacramentos que sustituyen la corporeidad de Jesús y que nos garantizan la comunión y la relación cercana con el Padre. Termino con esto. Recuerden esto, por favor. El objetivo no es llegar a Jesús. El objetivo es llegar al Padre. Jesús es el camino, Jesús no es el fin. Yo tengo que llegar al Padre, pero para llegar al Padre solo puedo llegar a través de Jesús, porque Jesús tiene la característica de ser humano y simultáneamente de ser Dios. Es la plenitud de todo deseo, de toda religión, de todo hecho religioso. El Señor esté con vosotros.